Hola, mi nombre es Daniela Ruiz Gadea, soy estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ahora soy también ayudante de profesor en la asignatura de enseñanza de la historia. Mis temas de interés son historia latinoamericana, historia cultural e historia de las emociones, pero hoy me gustaría hablar un poco más de la enseñanza de la historia porque me parece que es una materia infravalorada en nuestra carrera y creo que eso no nos deja ver todas las potencialidades que tiene para nuestra formación como historiadoras e incluso como investigadoras. Desde que entré a la carrera me han llamado la atención mucho estas materias que van más allá de los conocimientos históricos particulares, las optativas, no sé, las historiografías, y me he inclinado más a materias como de divulgación y de enseñanza, como el seminario de Walter Santamaría de divulgación y gestión de proyectos históricos o el seminario de enseñanza y usos públicos del pasado de Erika Ordóñez, porque creo que abre puertas a darnos cuenta de todas las posibilidades que tiene la historia más allá de la investigación académica, aunque para allá va nuestra carrera, ¿no? Y en este proceso he aprendido que el desprecio, digamos, como cómo vemos a la divulgación y la enseñanza tiene mucho que ver con que se nos olvida que estas áreas también necesitan de investigación constante, ¿no? Es decir, las divulgadoras y docentes investigamos, seleccionamos información, la orientamos a una clase o a un proyecto o a todo eso, ¿no? Y si no hacemos eso, pues básicamente estamos repitiendo una y otra vez la misma información que alguien más ya, o sea, que está en los libros, que está en otro lado, ¿no? Y en ese sentido como que se pierde mucho del trabajo que como historiadoras e historiadores podemos hacer en estas áreas, ¿no? Mm, Justo es muy irónico que cuando entramos a la carrera, al menos yo y mis compañeros y compañeras, teníamos mucho esta experiencia compartida de que entramos a historia porque tuvimos una maestra o un maestro que nos inspiró, que daba muy bien la clase de historia y nos llamó la atención, nos acercamos ahí. Pero al mismo tiempo, en los primeros semestres nos damos cuenta de que todo lo que aprendimos de historia estaba mal, ¿no? Que nada era cierto, que todo estaba sumamente sesgado por el nacionalismo o por las posturas particulares del profesor, la profesora, y por la historia oficial en general, ¿no? Entonces, en ese, digamos que, jale y empuje entre la admiración a los profesores y darnos cuenta que esos conocimientos estaban muy sesgados, creo que también viene un poco el alejamiento a la enseñanza, ¿no? Además del poco valor social que le damos a la materia de historia en la educación básica, ¿no? Entonces, sí, las historiadoras pasamos mucho tiempo criticando el conocimiento que se da en las escuelas sobre historia, pero pasamos muy poco tiempo encargándonos de que nuestros aprendizajes y saberes adquiridos a través de la carrera se plasmen en espacios educativos, ¿no? Y esta contradicción, pues, es una de las razones por las que siempre me ha interesado la enseñanza de la historia, la enseñanza de la educación en general, ¿no? Y bueno, o sea, también creo que aquí, sí, la enseñanza y la educación están, y la investigación están muy cerca, pero no son lo mismo, ¿no? Todos también en nuestra carrera, en nuestro paso por la facultad, hemos tenido clases que son sumamente antipedagógicas, ¿no? Tenemos profesores que saben muchísimo, muchísimo, pero eso no los vuelve buenos docentes, ¿no? Eh, Saber cosas y saber explicar cosas no son exactamente lo mismo y creo que no tiene nada de malo, pero pues hay que entender que son habilidades, son capacidades y conocimientos distintos, ¿no? Lo que se sabe y lo que se sabe enseñar, ¿no? Y entonces, pues no sé, creo que también por eso siempre me interesó mucho la enseñanza de la historia, como que, y huía un poco a las clases que eran más bancarias, digamos. Podemos entender educación bancaria como esta que piensa al estudiante como un ente vacío, un recipiente vacío e ingenuo al que se le puede depositar conocimiento, ¿no? Por eso se dice bancaria, ¿no? Como que le depositan. Y entonces buscaba clases más dinámicas todo el tiempo, que tuvieran como esta, sí, como vocación pedagógica realmente hablando en términos más reales, ¿no? Y pues aquí es donde entra un poco mi experiencia como ayudante de profesor,
porque ha sido muy meta, ¿no? No solo ha sido, no sé, los ayudantes de profesor en teoría estamos aprendiendo a enseñar, pero como es una clase de enseñanza de la historia, lo que está pasando es que en cierta forma estoy aprendiendo a enseñar, ¿no? Y entonces viendo en cada uno de los alumnos y alumnas el potencial de docente, y eso es muy mágico, ¿no? Porque ves cómo su propia formación permea en la forma en la que eligen temas para presentar en clase, eligen temas para sus prácticas docentes y como que dan forma a eso que ellos quieren, pueden y todo eso que pueden hacer como docentes, ¿no? Entonces es muy mágico por ese lado, aunque también es un poco agridulce, como del otro lado del aula podemos, o sea, como que he podido ver cómo a muchos estudiantes el sistema educativo básico les ha fallado completamente y les cuesta muchísimo, no sé, como sentirse cómodos explicando lo que saben, ¿no? Y eso pues es muy triste, ¿no? Porque saben muchas cosas y lo saben y es muy bonito ver que lo saben, pero me gusta pensar que podemos apoyar en ese proceso como ayudantes a que no tengan miedo, ¿no? De hablar de lo que saben, de compartir sus experiencias y de participar en el aula de forma libre, ¿no? Y también siendo ayudante de profesor he aprendido a valorar más a mis profes, incluso ver todo el trabajo que hay detrás de lo que hacen es muy inspirador, digamos, y también se me hace verlos con otros ojos, ¿no? Y apreciar más, mucho más su trabajo. Pero bueno, también en este momento me gustaría compartirles una frase del pedagogo brasileño Paulo Freire que dice: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y para mí esto es súper importante porque, es decir, si pensamos en una educación que se trata de repetir, de memorizar y repetir fechas y nombres, pues lo único que eso genera es una postura ante el mundo que es de repetición y reproducción. Es decir, si solo sé repetir, sé memorizar, pues mi postura ante el mundo va a repetir y memorizar y repetir lo que veo en el mundo, o sea, un montón de desigualdad, de violencia y finalmente seguir reproduciendo como la desconexión que tengo con el mundo, ¿no? En cambio, una educación que se plantea crítica, que pretende generar procesos de comprensión y de crítica ante los procesos, en este caso históricos, pues es una educación que permite ver al mundo críticamente, ¿no? Y entendernos como sujetos históricos, ¿no? Porque somos productos de la historia. Todas las personas que habitamos este mundo somos productos de la historia, pero también la creamos, ¿no? Y en ese sentido también tiene muchísimo potencial, ¿no? Porque en el pasado ha habido cambios, ¿no? Es decir, nuestra realidad está construida históricamente y en ese sentido, si ha habido cambios en el pasado, la realidad que vivimos también puede cambiar, ¿no? Se puede transformar. Y entonces, ese es, yo creo, el potencial que tiene la enseñanza de la historia, que nos deja ver que los cambios no solo son necesarios por entender cómo se construyen las desigualdades y las injusticias de este mundo, o sea, no solo lo vemos como algo que es necesario, sino que también es posible, ¿no? Por como la historia nos enseña que hay cambios, que hay transformaciones y que son las personas las que los producen, ¿no? La interacción entre personas. Y es muy fuerte que la educación actual de la enseñanza de la historia piensa como sujetos históricos solo principalmente a los hombres blancos ricos y o militares, ¿no? Entonces, pues si esos son los únicos sujetos históricos, ¿cómo nosotras, por ejemplo, las mujeres, podríamos entendernos así? Y es muy triste porque las investigaciones de historiadoras y historiadores actualmente, muchos de los cuales son nuestros profesores y profesoras aquí en la facultad, están orientándose a esos otros sujetos, a esas otras voces de la historia, ¿no? Pero con esta barrera, esta desconexión entre enseñanza e investigación, pues se queda en el mundo académico, ¿no? Todas estas historias. Por eso yo creo que es muy importante que replanteemos o que como historiadoras también pensemos en la enseñanza, ¿no? Porque yo veo a mis compañeros investigando cosas increíbles, cosas muy interesantes y que podrían cambiar la situación en un aula en un nivel básico. Y al mismo tiempo, como ayudante de profesor, veo la capacidad creativa que tienen los estudiantes de historia, ¿no? Para
plantear temas, plantear propuestas, plantear ejercicios, materiales, formas de explicación que escapan a este hombre militar, blanco y poderoso, ¿no? Entonces, pues sí, yo agradezco mucho la oportunidad de ser ayudante de profesor porque me ayuda a poner en práctica las herramientas que he aprendido a lo largo de la carrera, ¿no? No por nada enseñanza de la historia es en sexto semestre, porque pues si lo tuviéramos desde el principio no tendríamos forma de usar esas herramientas de investigación, de teoría, de filosofía de la historia para aplicarlas a la enseñanza, ¿no? Y creo que esta comprensión integral, digamos, de la carrera que podría manifestarse en la enseñanza de la historia en particular, tiene potenciales que a veces olvidamos y que creo que, no sé, nos pueden enseñar mucho como personas, como historiadoras, como investigadoras y como parte de una comunidad estudiantil, ¿no? Estudiantil que eventualmente puede ser docente. Entonces, pues sí, eso.